El tema para este día lo he titulado "¿Y si Dios no lo hace?". Y vamos a entrar en ese contexto de lo que Dios hace alrededor de nosotros como hijos. Durante un periodo de crisis, normalmente brota nuestro verdadero carácter. Coloquialmente luego decimos, ¿verdad?, de que cuando atravesamos alguna prueba, alguna situación, ahí se ve de qué estamos hechos, de qué madera estamos hechos, porque brota nuestro carácter. Entonces, eso es una realidad, pero la verdad es que a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Yo a nadie he escuchado, no sé si tú, ¿verdad? Pero yo a nadie he escuchado expresar, ¡yujú! Ya estoy ansioso de entrar a mi próxima prueba. O ya tiene mucho que no sufro, como que ya me hace falta. Yo creo que nadie lo expresaría así, ¿verdad? Hay una expresión también que cuando atravesamos las pruebas se nos dice que somos probados como el oro y somos pasados en el fuego, y que cuando estás en el fuego es entonces cuando esa condición del oro hace que se expulsen las impurezas y entonces es purificado el oro. Y entonces, haciendo a un lado esa imagen romántica de la purificación del oro, la verdad es que a nadie nos gusta ser pasados por el fuego, aunque seamos oro. Aunque seamos oro, a nadie nos gusta. En lugar de oro, en ese momento te sientes una chatarra vieja. A nadie nos gusta ser pasados por el fuego. Ante situaciones trágicas, y ahorita desafortunadamente por esta situación de pandemia y muchas otras cosas, algunos familiares, algunas personas cercanas, conocidos, vecinos, compañeros, hermanos, han atravesado momentos difíciles por la muerte de un ser querido, y sentimos dolor y hasta un cierto reclamo a Dios por ese dolor que estamos experimentando, por esa situación de quien ya partió. Y fíjate que quien ya partió está en un mejor lugar que nosotros, pero todos quisiéramos evitar pasar por ese dolor. Eso es una realidad. Las tribulaciones, las preocupaciones, los problemas nos duelen, nos afectan. Y vamos a ver cómo es que podemos enfrentar estas situaciones. Fíjate que nuestro Señor Jesús, Él mismo padeció y tuvo miedo de enfrentar lo que iba a enfrentar. Momentos antes de ir a la cruz, Él está en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26:39, y dice la Biblia que yendo Él un poco más allá, porque estaba con sus discípulos, Él se apartó un poco y se postró sobre su rostro y oró. Y fíjate lo que dice: Padre mío, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, está orando y dice: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Él sabía que iba a ser crucificado. Él sabía que iba a sufrir. Él sabía que tenía que morir. Y Él dice: si es posible, Padre mío, no me hagas beber esta, dice la versión 60, pase de mí esta copa. Pero luego dice: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hubiera pasado? Piensa un momento. ¿Qué
¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera hecho caso a Jesús? Si Jesús en ese clamor de decir, Dios, no me hagas pasar por esto. Si Dios le hubiera hecho caso a Jesús, tú y yo no estaríamos hoy aquí. Simplemente. La repercusión de ese cambio, de esa situación de la vida de Jesús sería eterna. Repercusiones eternas. El propósito y la voluntad de Dios era que Él fuera a la cruz. Hay peticiones que hacemos, ojo con esto, hay peticiones que hacemos que no son su voluntad, que no son su voluntad. Y a veces pedimos, y es normal, Jesús lo hizo, Él estaba sufriendo, y a veces clamamos a Dios y pedimos algo que no es su voluntad. No es. Jesús mismo nos dice en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Y les dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Las aflicciones no las podemos quitar de nuestra vida. Quisiera decirte que sí. Quisiera decirte que cuando tú vienes y te acercas a Dios y lees su palabra, todo va a ser color de rosa y tus problemas se acabarán y todo se arreglará. Y no es así. No es así. Dice Jesús, en el mundo van a tener aflicciones. Esto es algo que no puede cambiar. Pero anímense, confíen, yo he vencido al mundo. El mundo está vencido. El mundo está vencido. Y entonces se trata de una perspectiva, de cómo vemos nosotros los problemas. Otro ejemplo de Jesús. Jesús tenía unos amigos para él muy, muy queridos. Y de repente él era Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Y de repente Lázaro enferma. Jesús no estaba ahí con ellos. Lázaro estaba en Betania, Jesús estaba fuera, estaba lejos. Y Marta manda a que le avisen a Jesús de que su amigo amado Lázaro está a punto de morir. Llegan con Jesús y le dicen, y Jesús escucha la noticia, y ¿qué creen que hizo? Salió corriendo para atender a su amigo. Se quedó 2 días más donde estaba. 2 días más. Dice Juan capítulo 11, verso 5. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. A su llegada, verso 17, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Nota esto, yo creo que estaban un poco lejos, porque si él se tardó 2 días en ir y cuando llegó ya tenía 4, o sea, estaba todavía a 2 días de camino. Entonces él deja pasar 2 días y cuando llega, Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. 4 días. Y Marta va con Jesús y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí. No sabemos, y cuando nosotros leemos los pasajes, ¿verdad? A mí a veces, no sé si a ti te pasa, pero yo a veces hasta le pongo voces, ¿no? A lo que leo, le interpreto los personajes para darles un realismo. Y realmente esa expresión no sabemos si es en forma de reclamo o simplemente ella está afirmando que si él hubiera estado ahí no se hubiera muerto. Pero también pudo haber sido, si tú hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto, como un reclamo.
A veces así actuamos nosotros, ¿verdad? Pasa una situación y lo primero que preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué esta persona se enfermó? ¿Por qué este familiar tuvo que morir? ¿Por qué se quebró este negocio? ¿Por qué pasamos por estas dificultades? ¿Por qué? Y es como un reclamo. Es como un reclamo. Ese sentimiento que tal vez pasó Marta, yo creo que lo hemos experimentado todos. ¿Has pedido algo y que la respuesta no sea clara? ¿Has pedido algo y no ves ese favor de Dios sobre tu vida? Es difícil. Es muy difícil. Y tienes que pasar por esa situación. Tienes que pasar. No hay atajos para las pruebas. Hay que atravesarlas. Hay que atravesarlas. Todos hemos experimentado eso. De que tal vez Dios no me escucha, o yo tengo algún problema que no soy escuchado. Oiga, pastor, o esa persona que tú consideras que es muy espiritual, oren por mí porque necesito una respuesta. Necesito una respuesta. Y no la encontramos. Y no la encontramos. Yo recuerdo un proceso que viví. Después de haberlo tenido todo económicamente, pasé por un proceso ahí de desempleo, que cualquiera dice, bueno, pues todos hemos pasado a lo mejor. Hoy en día ya no es noticia que alguien pierda el trabajo. Pero cuando tú crees que tienes un buen trabajo, que es estable, que tú eres productivo, que vas creciendo y todo, no te imaginas, ¿verdad? Y bueno, se acaba el trabajo y bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y cuando pasa una semana, 15 días, un mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses, y no encuentras trabajo, 4, 5, 6, 7 y 8 meses sin que haya ingreso en casa, te cuestionas. ¿Dónde estás, Dios, que no me escuchas? ¿Por qué no puedes atender mi petición? ¿Y qué sucede? Y tantas cosas que pueden pasar por nuestra mente. ¿Acaso Dios no sabe que tengo que llevar comida a mi mesa, a mis hijos, a mi esposa? Que no tengo que pagar colegiaturas, luz, renta. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Son situaciones difíciles. Ante la muerte de un ser querido, ¿por qué tuvo que morir? Si era tan joven, si tenía un futuro por delante. Tantos reclamos que pudieran ser en cierta manera justificados delante de Dios. Tantas cosas, tantas cosas. Y tenemos que entender algo. Ese carácter de Dios ante la petición de un hijo. Y les voy a platicar una historia que precisamente se encuentra en Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 3. Daniel, un gran profeta. Daniel tenía características muy admirables delante de Dios. Daniel, así como José, también podía interpretar los sueños y tantas cosas valiosas que poseía este profeta de Dios. Y dice ahí en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias
que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, los consejeros, todos los jueces, los magistrados y demás oficiales se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Y aquí viene la sentencia: todo el que no se incline ante ella ni la adorare será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Hay situaciones, ¿verdad?, que no son negociables. Aquí el edicto de un rey se debía cumplir. Entonces dice el verso 7: ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos los instrumentos, se inclinaron y adoraron la estatua que el rey Nabucodonosor mandó hacer. Dice: pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. En esta etapa, Babilonia había cautivado algunas provincias judías y ellos habían elegido a ciertas personas destacadas para servir al reino. Entonces, le dice, verso 11: también ha ordenado que todo el que no se incline, y les dicen, ante esta estatua ni la adorare, sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes. Aquí le dicen: mire, rey, usted escogió unas personas, pero esas personas que usted escogió no siguen sus órdenes, no lo respetan. Entonces, ¿qué provoca esto en el rey? Dice: y se trata de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ellos eran jóvenes amigos del profeta Daniel, ¿verdad? Dice: se trata de estas tres personas. Entonces, ¿qué hace el rey? Se enoja Nabucodonosor y los manda a llamar. Y cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, les dice: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que yo he mandado hacer? Y les dice que se postren cuando escuchen la música y todo. Dice: de lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abed-nego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Nota esta afirmación. Dice: no nos vamos a defender, rey. Si usted nos arroja al horno en llamas, ese Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Y aquí viene esta afirmación que va a retumbar en nuestras cabezas, porque dice el verso 18: pero aún si nuestro Dios no lo hace así, aún si Dios no lo hace, aún si Dios no nos libra del fuego, dice: sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¡Qué integridad de Sadrach, Mesach y Abed-nego! ¡Qué integridad!
Yo te invito a que leas esta historia detenidamente para que entiendas el contexto de todo lo que ellos hicieron, cómo se conservaron, aun cuando fueron cautivados por otra región, por la región de Babilonia, y que les fueron instruidos en otra cultura, en otro idioma, con otras tradiciones. Ellos honraron a Dios. Honraron a Dios. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Cambió. Después de que los tenía en honra, de que los había reconocido por la calidad de personas que eran, dice que él se enfureció y mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. 7 veces más. Le cambiaron ahí la temperatura al horno 7 veces más. Y algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataron a los 3 jóvenes para que los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo. Es decir, tal y como estaban vestidos, con todo y todo, van al horno de fuego. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que los arrojaron a ellos. Tan caliente, y las llamas estaban a todo lo que dan. 7 veces más calentaron el horno. Los soldados murieron de inmediato. Los arrojaron entonces y atados de pies y manos, y cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y va y se asoma. Yo me imagino que había alguna escotilla, algo con el que se podía ver al interior del horno, y sorprendido les preguntó a sus consejeros: oigan, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad. Sí, le dijeron. Pues miren, y él está viendo y no puede creer lo que está viendo. Allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene una apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, todos los que habían dicho cosas en contra de ellos, se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, dice el rey, yo decreto que se descuartice, bien tierno el rey, ¿verdad?, que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación al que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. ¿Cómo cambió la perspectiva del rey? Y dice el verso 30, después de eso el rey ascendió, promovió a Sadrach, Mesach y Abed-Nego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Su posición de ellos era: Dios nos puede salvar, y si no lo hace, Dios sigue siendo Dios.
Dios sigue siendo poderoso y no vamos a ceder ante la presión del rey y lo que nos quiera obligar a hacer. Dios tiene el poder, pero si aún así Él no lo hiciera. Y entonces, cuando Dios ve algo así, cuando Dios ve algo diferente en ti, en mí, en nosotros, entonces se activa ese proceso sobrenatural de Dios. Y aquí te voy a contar un poquito de lo que estos muchachos eran y lo que Dios vio en ellos. Ahí en el capítulo 1 de Daniel dice que cuando Babilonia captura a los judíos, empiezan a reclutar gente y les piden que sean jóvenes y para servir al reino. Y dice el verso 4, estos jóvenes deberían de ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico. Ve tomando nota, ¿no? Apuestos y sin ningún defecto físico. Bueno, ya iba a decir un chiste, pero mejor. Que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Por eso digo que fueron instruidos. Y entonces el rey les asigna, una vez que los escogen, les asigna su comida y lo que ellos deberían de, el vino y todo lo que ellos deberían de comer. Ellos como judíos, obvio que ellos tenían ciertos principios, leyes en cuanto a la comida, que no podían ellos contaminarse. Entonces ellos deciden no contaminarse, y aquí es donde viene esa integridad, ¿verdad? Y ahí dice que entre esos jóvenes estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos tres jóvenes que después el jefe de los oficiales les cambia ese nombre. Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, Misael fue Mesac y Azarías Abednego. Estos tres que después fueron echados en el horno de fuego. Entonces Dios ve esas características y Él los manda llamar. Y vamos a ver más adelante, dice en el verso 20, el rey los interrogó y todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento los halló a ellos, a los que escogió, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Y fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Pasaron varios reinados, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ellos tenían ciertas características y lo más importante es que creían en Dios por encima de cualquier circunstancia, incluyendo su propia vida. Su propia vida. ¿Qué situaciones te han llevado a ver esa falta de respuesta de Dios? Tal vez algún día tú mismo has orado por alguien y dices, oh, debió de haber sanado y no sanó. Oré por esta persona y falleció. Le pedí a Dios este trabajo y no me lo dio. ¿Y qué has hecho? ¿Te has alejado de Dios? ¿Has guardado rencor hacia Dios por esa respuesta que no fue de acuerdo a tu voluntad? ¿Te has apartado y eres de los que dices, sí, yo antes iba a la iglesia, yo antes conocía de Dios, pero no, a raíz de esta situación que Dios no me hizo caso, no quiero saber nada de Él? ¿Has reclamado a Dios? ¿Por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué no se acaba la pandemia? ¿Por qué gente inocente muere? ¿Por qué los niños sufren? ¿Por qué las familias se dividen? ¿Por qué la economía se destroza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Será que nuestra integridad no es lo suficientemente fuerte para desatar esa sobrenaturalidad del poder de Dios sobre nuestras vidas? Puede ser. Puede ser. Dios tiene el poder. Escúchame, y con esto voy a ir cerrando. Dios tiene el poder. Él es todopoderoso. Ese mismo Dios que levantó a Jesús de la muerte, ese mismo Dios que resucitó a Lázaro, ese mismo Dios que abrió el mar en dos para que pasara el pueblo, ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra con solamente el poder de su palabra, es el mismo Dios en el que creemos hoy. Es el mismo. Es bueno levantar nuestra voz, porque tal vez estés pensando, bueno, entonces ¿qué caso tiene pedirle algo a Dios si no nos va a hacer caso? Déjame decirte que es muy bueno clamar a Dios, y hay poder en la oración. Hay poder en la oración, porque cuando tu clamor se une en esa sintonía con la voluntad de Dios, el mundo tiembla ante su poder. Dice en la carta a Santiago que precisamente cuando pedimos no recibimos porque pedimos mal, y normalmente es porque pedimos para nuestro deleite, no bajo la voluntad de Dios. Así como dijo Jesús: Señor, si es posible. Él lo pidió, si no tampoco no lo hubiera expresado. Por eso digo, es bueno pedirlo. Señor, si es posible, haz esto. Antepongamos a Dios sobre nuestros propios deseos, sobre nuestra propia voluntad. Señor, mi deseo es este, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso es distinto. Mi deseo, Señor, es que tal persona sane. Yo te pido que la sane, Señor, pero se haga tu voluntad. Dios, yo tengo necesidad de este trabajo. Tú sabes cuál es mi condición, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Me someto a tu autoridad, a lo que tú digas y lo que tú mandes y lo que tú dejes venir a mi vida, Señor. Yo lo recibo, yo lo acepto, Señor, porque dependo de ti y no de las circunstancias. Esa actitud es diferente a una actitud de reclamo. El reclamo lo único que revela es que no conoces esa parte del carácter de Dios. Dios es soberano. Y viendo el otro lado, como estos amigos de Daniel, mi entrega a Dios, mi convicción de lo que Él es, mi respeto a su voluntad, mi adoración genuina, mi búsqueda continua de su voluntad, mi amor a Dios, mi fe en Él y en nadie más, desatará ese poder sobrenatural de Dios. ¿Tú crees que es normal que 3 personas entren a un horno de fuego y no se quemen? Ese es el poder sobrenatural de Dios. El mismo Daniel experimentó algo parecido cuando lo aventaron al foso de los leones y Dios cerró la boca de los leones, porque dice que después de que salió Daniel, echaron a otros y todavía no caían en el piso cuando los leones, dice que ya habían triturado sus huesos. El poder sobrenatural de Dios es desatado al ver tu postura y tu convicción de fe ante Él, hasta ante la circunstancia que estás viviendo. No decimos que Dios te va a librar de los problemas, porque ellos tuvieron que entrar al horno.
tuvieron que entrar al horno. Dios no te va a librar, pero la diferencia es que Él va contigo entre las llamas. Él está contigo y Él hará que pases por el fuego sin quemarte. Vas a tener que pasar, vas a tener que sufrir ese dolor, pero vas a pasar y vas a salir victorioso, porque ese poder sobrenatural de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Tu entrega y tu convicción de Dios hará que puedas experimentar ese poder sobrenatural de Dios y que te lleve a decir, así como ellos, vamos a estar, nos van a echar al horno de fuego. Dios puede librarnos, yo sé que Dios puede hacerlo, yo sé que Dios tiene el poder, pero si no lo hace, aún si no lo hace, Señor, tuya sea la gloria. Yo te adoraré, yo te cantaré, yo te buscaré cada vez más y más, porque yo sé en quién he creído. Yo lo sé, yo lo sé. Y Dios te saca en medio de las llamas. Aún cuando no veas la respuesta de Dios, aun cuando se retrase esa respuesta y que pienses que tal vez no fue atendida, porque eso podemos llegar a pensar, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo amoroso, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo todopoderoso, todopoderoso. ¿Estás atravesando algo? Tu perspectiva de parte de Dios sigue siendo esa de reclamo, ¿por qué no tengo esto o lo otro? Hay que mirar a nuestro interior, y esa condición de nuestro carácter va a ser lo que mueva a Dios a las cosas sobrenaturales. Y si tú haces esto, prepárate, porque entonces, y solamente entonces, verás ese poder derramado sobre tu vida. Dios tiene ese control. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios no se ha dormido. Tenemos que encontrar ese equilibrio de nuestra fe en Dios a pesar de las circunstancias. Permíteme orar por ti. Vamos a orar y vamos a terminar adorando a Dios. Si tú estás atravesando por algo, y es muy común, a lo mejor un ser querido ha partido, y en tu pensamiento, en tu discernimiento, ha habido reclamo a Dios. Tal vez has perdido el trabajo, tal vez se han enfermado en casa, tantas situaciones que tú dices, es que yo le he pedido a Dios esto y no funciona, no me escucha. Vamos a pedirle a Dios esa fe, esa convicción y esa integridad como la de estos 3 jóvenes, para decir, yo creo que Dios nos puede librar, pero aún si no lo hiciera, seguiremos creyendo en Él. Él sigue siendo nuestro Dios. Vamos a orar, permíteme orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque podemos ver, Señor, que aún nuestro Señor Jesús pidió ser librado de una situación, pero Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa queremos que sea nuestra oración. Señor, tú sabes nuestras necesidades, pero no queremos nuestra voluntad, sino la tuya. Padre, ayúdanos a tener una fe firme, una integridad espiritual delante de ti y una integridad moral delante de ti, de tal manera, Señor, que tú te agrades con nuestras vidas y que podamos, Señor, así como estos personajes, ser atravesados por el fuego, pero sin quemarnos. Dios, ayúdanos a creerlo y ayúdanos a vivirlo.
Ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Padre, yo te pido por aquellos que nos están escuchando y que atraviesan por un momento de duda, por un momento de inseguridad, por un momento de reclamo hacia ti, por un momento, Señor, de tristeza tal vez, por la pérdida de un ser querido o por la falta de respuesta a alguna de sus peticiones, Señor. Que en este momento su fe, Señor, pueda ser tocada por ti. Que ellos puedan reconocer, Señor, que en medio de toda circunstancia tú estás allí firme, Señor. Tú eres esa cuarta persona que estaba en el horno de fuego. Tú estás al lado de nosotros, Señor, y tú nos cuidas, tú nos proteges y tú nos sacas, Señor, incluso nuestra ropa sin quemarse, sin olor a humo. Tú lo puedes hacer, Padre, y creemos en ti. Creemos en ti, Señor, y afirmar que aún si no fuera tu voluntad, la aceptaremos porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias en el nombre de Jesús.